Muy buenas noches, es un gusto tenerlos en este espacio. Bueno, saben que a partir pues del COVID comenzamos a hacer clases en Zoom y esto ha sido en realidad un beneficio para mucha gente que no vivía acá y personas de otras latitudes pueden tener acceso a mucha información que antes era muy difícil de conseguir. Bueno, y hoy día tenemos un tema que es, digamos, muy interesante, que es el Dharani de la gran compasión sin obstáculos de Avalokiteshvara de mil manos y mil ojos. Bueno, primero vamos a comenzar explicando quién es Avalokiteshvara, ¿no? Avalokiteshvara, que es el nombre sánscrito del Bodhisattva, Avalokiteshvara Bodhisattva. Avalokiteshvara significa que contempla o que percibe las voces del mundo desde su autodominio, o sea, quiere decir que es un ser de total realización. Y en ese estado de total realización, él puede percibir todo lo que todos los seres sintientes, y cuando hablamos de los seres sintientes nos referimos también a los animales, a los insectos, a todo ser, él puede percibir, digamos, cualquier angustia o cualquier pedido de ayuda que cualquier ser sintiente haga. Porque justamente el voto de Kuan Yin o de Avalokiteshvara, en sánscrito Avalokiteshvara, en Kuan Yin es en chino, es: si existe una súplica, necesariamente será correspondida. Entonces, ese es el voto supremo, ¿no? Para los que no conocen del budismo y no saben qué es un bodhisattva, en el budismo la salvación es cuando el ser ya no va a volver a reencarnar nunca más y su conciencia se disuelve en el universo. Entonces se reintegra al universo y la diferencia entre un ser limitado como nosotros y un Buda es la siguiente. Es como cuando nosotros echamos un clavo en el agua y el clavo en el agua se va oxidando y se va, digamos, deteriorando, pero sigue siendo clavo. En cambio, si echamos un grano de sal en el agua, el grano de sal se va a disolver y se va a expandir por todo el agua. Entonces, la conciencia de un Buda, al momento que fallece, se dispersa en todo el universo y está integrado a todo el universo. Y ya nunca más volverá a encarnar, porque ya no tiene, ya escapó del ciclo de sufrimiento, del ciclo de reencarnación y del ciclo del karma, ¿no? Y entonces bajo este concepto del budismo existen seres que renuncian a su salvación personal y hacen un voto supremo para seguir renaciendo, aunque renazcan en dimensiones celestiales. Para el budismo, nacer en una dimensión celestial no es la última salvación. Entonces renacen en dimensiones celestiales o renacen como humanos y siguen renaciendo a través de miles y millones de años y millones de eras del universo para trabajar por los seres sintientes. Entonces, el Buda Sakyamuni, o sea, el príncipe Siddhartha Gautama del norte de la India, del reino de Kapilavastu, cuando él llegó a la realización absoluta, al poder supremo, se convirtió en Buda Sakyamuni. Cuando entraba en meditación profunda, podía alcanzar una dimensión en la cual no existía ni el tiempo ni el espacio, y allí él se encontraba con todos los seres realizados de todas las eras y de todas las dimensiones, porque para el budismo también hay, por ejemplo, Budas entre los dragones del agua, que es Nagarjuna, ¿no? Entonces Nagarjuna es digamos, un dragón de agua, un naga, y Nagarjuna, a pesar de que tiene sus propias leyes por ser un dragón de agua, también tiene seres realizados que tienen categorías de Budas, ¿no? Bueno, entonces decía, el budismo pues habla en realidad de muchas dimensiones, habla de muchas galaxias. Por ejemplo, yo me formé en la tradición Dzogchen, y en la tradición Dzogchen se dice que el Dzogchen es una enseñanza que existe en 13 galaxias. Entonces, para nosotros no es, digamos, nada raro hablar de la vida en otras dimensiones y la vida en otras galaxias, en lugares muy, muy remotos del universo. Y estaba yendo a esto porque Kuan Yin o Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, en realidad vivió en una dimensión similar a nuestra,
similar, no en la misma dimensión que nosotros, sino vivió un planeta similar al de nosotros, pero hace millones de eras del universo. O sea, hace miles y miles de millones de años vivió en un lugar muy, muy remoto. O sea, nadie sabe qué rincón del universo. Y en ese lugar él alcanzó el estado de Buda y era un monje que en chino se le conoce con el nombre, porque está escrito, no lo conozco, Chen Famin Rulai, que significa el Tathagata o el así venido, que quiere decir como el Buda. Y entonces el Tathagata o el así venido, en la claridad del Dharma correcto, o en la claridad de la enseñanza correcta, o en la claridad de la ley correcta, ¿no? Entonces, como decía pues Kuan Yin era digamos, un monje que alcanza la máxima realización y se convierte en el Buda, en el Tathagata, Chen Famin Rulai, y cuando alcanza la máxima realización, realiza el voto supremo para quedarse ayudando a cualquier ser que solicite su ayuda. Entonces, por eso el voto en chino dice You Chou Pi Yin. Si hay una súplica, necesariamente será atendida, que es el voto supremo de Avalokitesvara, o sea, de Kuan Yin, y a través de este voto es que él se convierte pues en el Buda de la compasión, como se le conoce, ¿no? Kuan Yin, o en la zona de Tibet se le llama Chanresi, ¿no? Y en sánscrito Avalokitesvara, ¿no? Muchas veces lo traducen como la diosa de la compasión porque la representación de Kuan Yin en China es femenina, pero en realidad en su última encarnación fue varón. Lo que pasa es que en los textos, en el sutra, como el sutra del loto, hay un sutra que se llama Pumenpin, también hay un sutra que es Pumenpin, y en Pumenpin se habla digamos, de las capacidades de Kuan Yin, y se habla de que Kuan Yin se va a presentar al devoto en la forma que el devoto necesite. O sea, puede presentarse como rey, puede presentarse como mendigo, puede presentarse como un militar, puede presentarse como una mujer, ¿no? Y así. Entonces, dentro de las 36 manifestaciones que se mencionan en Pumenpin, 6 son femeninas. Porque Kuan Yin vive en una dimensión en la cual los seres ya no tienen sexo. Entonces, son seres de cuerpo luminoso y sin sexo. Entonces, en realidad se presenta a los devotos en la forma que el devoto lo puede identificar o como el devoto comprenda o como el devoto necesite, ¿no? Entonces, a partir del siglo XII más o menos, en China, los maestros budistas determinaron que para los chinos que tenían un antecedente en una religión que venía de culto a las fuerzas de la naturaleza, el taoísmo es una religión pues donde se rinde homenaje pues a los espíritus de los reyes de los 5 elementos, o sea, a los reyes de los espíritus del agua, a los reyes de los espíritus de la madera, a los reyes de los espíritus del fuego y así, a los dioses de las montañas, a los dioses de los ríos, y sabemos que en la fuerza de la naturaleza no existe la compasión. Entonces, para los chinos era muy difícil, digamos, comprender cómo un hombre podía ser compasivo por el antecedente que ellos tenían en su espiritualidad, ¿no? De otras prácticas religiosas, las tradicionales chinas, que eran diferentes. Y por eso los maestros budistas llegaron a la conclusión de que para que los chinos comprendan que Kuan Yin era un ser bondadoso, lo más conveniente era representarlo como mujer. Y por eso en China se toma la representación femenina. Mientras que en Tibet, en las zonas de budismo tibetano, como es Tibet, Nepal, Sikkim, Bután, todos los reinos del oeste, se sigue usando la representación masculina, ¿no? Pero sabemos que eso no interesa, porque Kuan Yin es un ser, como digo, que ya trascendió la dimensión del sexo, o sea, de dividirse en yin y yang, de tener la dualidad, o sea, porque son seres que tienen una sola identidad. Entonces, parte de nuestro castigo, según el budismo, es la dualidad. O sea, en la visión dual, nosotros sufrimos porque tenemos el apego y el rechazo. Entonces, hay, digamos, cosas que las cuales me producen apego. O sea, yo amo a una persona, me produce apego. Sufro cuando la persona no está, sufro cuando la persona fallece.
también hay cosas que producen rechazo, un sonido que no me gusta y lo escucho y sufro porque siento rechazo, ¿no? Entonces, el apego y el rechazo, que son las manifestaciones principales de nuestra condición dual, ya son superados pues por seres como Kuan Yin y por eso nacen en una dimensión en la cual no tienen sexo porque ya no viven en la dualidad. Bueno, entonces estaba primero conversando acerca de qué es Kuan Yin porque tal vez algunas personas que escuchan no sepan quién es Kuan Yin, ¿no? Entonces Kuan Yin es una categoría de Buda, o sea, que alcanza el grado máximo de realización como Buda y renuncia a ese grado de realización, o sea, a su salvación personal, porque hace un voto supremo de ayuda a todos los seres sintientes. Y el Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico o el primer Buda, el primer ser en nuestra humanidad que se ilumina, alcanza el estado de budeidad y que dice, podemos convertirnos en Budas. Él, cuando entra en estados de meditación profunda, que aparecen esas dimensiones donde están los seres iluminados de pasado, presente, futuro, y de todas las direcciones y de todos los rincones del universo, describió como 8 a los seres de mayor poder que él jamás conoció. Y uno de ellos es justamente Kuan Yin, ¿no? Otro es Samantabhadra, después también está Manjushri, el príncipe del Dharma, que es el Buda de la sabiduría, está Kshitigarbha, que es el que libera los infiernos, y así, ¿no? Entonces, y el que encabeza la lista es Kuan Yin. O sea que dentro de los 8 seres más poderosos de todos los tiempos, como el Buda lo describió, el que encabeza la lista es Kuan Yin, ¿no? Por su capacidad de compasión y su capacidad de ayuda y su capacidad de multiplicación. Si bien es cierto, todos los seres realizados son uno solo porque comparten un mismo estado, a pesar de que llegaron a ese estado cada uno por diferente vía, ¿no? Sin embargo, hay algunos que tienen más capacidades que otros, ¿no? En el caso de Kuan Yin pues tiene esa capacidad de multiplicarse y por eso es que existe la imagen de Kuan Yin con 1000 manos y 1000 ojos, que en sánscrito se llama Sajas Rabuya, Sajas Yanetra, ¿no? Y en chino, Qian Shou Qian Yan, Juan Yin Pusa, ¿no? Y el Dharani de la gran compasión es la práctica fundamental que se hace invocando a Kuan Yin con 1000 manos y 1000 ojos. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? Lo veo todos calladitos, muy bien. Bien, Doctor, entonces, sí, dígame. buenas tardes. ¿Le puedo preguntar algo? Por favor, doctor. Es que yo como que ubico los primeros antecedentes de Avalokitesvara, no, Ahora lo Avalokitesvara que tiene, sí. en el hinduismo, o sea, previo al budismo. O sea, si está en todos los tiempos, en todas las eras, me imagino que debió haberse manifestado antes o en otras culturas. Entonces, a veces como que hay un choque en mi cabeza sobre si ya tiene cierta devoción hacia ciertas deidades, si es lo mismo o hay que reorientar el conocimiento para no perdernos en otros caminos hacia otras deidades, otras dimensiones, otras formas de existencia. Entonces, la idea de esto es, ¿qué camino debo tomar? Y el mejor, que sea más rápido, más certero, sin tanta contaminación de las diferentes civilizaciones que van tomando estas divinidades, estas deidades. Bueno, voy a explicar algo importante. Kuan Yin es uno de los seres que tiene la cualidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque es el Buda de la compasión, ¿no? Entonces voy a contar una anécdota personal. El año 2006 yo instalé el centro Tianlongtan con la finalidad de albergar el oráculo de Kuan Yin, porque en la China es uno de los oráculos más consultados en el sur de China, sobre todo en la región de Fujian, que es donde hay mi familia política. Entonces yo instalé el centro para hacer los ritos de Kuan Yin al estilo chino, o sea que es un sincretismo de taoísmo con budismo, y además para la consulta del oráculo. Entonces, en China, para la consulta del oráculo en el Año Nuevo, hay cola de 300 personas o de 500 personas en el monasterio para consultar, ¿no?
Sin embargo, aquí la colectividad china no respondió y la razón fue muy sencilla. Y los que son provincianos, por ejemplo, de Perú o de México, como usted puede entender, porque en nuestras culturas hay cosas similares, que lo que pasa es que los chinos siempre mandan a consultar al templo de su pueblo de origen, no se le ocurre consultar acá. Entonces no se le ocurre decir, oye, el maestro Cruz tiene el templo del oráculo de Kuan Yin, no, si no ellos quieren consultar, llaman. Abuela, el domingo anda al monasterio y anda y esta ofrenda ahí, consulta tal cosa. Porque para ellos el más acertado y el más poderoso y el más milagroso siempre es el templo a donde ha ido su familia por tradición, ¿no? Como acá, por ejemplo, nosotros tenemos la Virgen de la Candelaria y los puneños van a la Virgen de la Candelaria y no van a ninguna otra virgen, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, y igual, ¿no? Me contaba un amigo que en España los españoles tienen la procesión de la Virgen del Pilar y que dicen que vio la Virgen de la Pilarica que se en todas las otras vírgenes, ¿no? Entonces hay un tema, como digo, de una identidad que es muy comprensible en las tradiciones populares, ¿no? Y por eso es que lamentablemente, digamos, no tuvo acogida como lugar de consulta de la comunidad budista china del Perú, porque ellos consultan, digamos, en sus pueblos de origen siempre, ¿no? Ya, pues claro que siempre viene a consultar a alguien, pero más consulta a la del público nacional. Entonces, yo para poder mantener el local, porque tenía que pagar un alquiler, tenía que ir, digamos, por ejemplo, a dar clases en otro lugar. Daba clases en otro lugar y ahí compartía el 50% con la institución que organizaba las clases. Pero yo ya tenía un local. Claro que mi local, el espacio grande, era dedicado para el culto de Kuan Yin, ¿no? O sea, el local era así cuando recién comenzó, ¿no? Y el local es de 36 metros. Entonces, el local era así, tenía una división acá, tenía acá otro así, ¿no? Acá más chiquito es esto. Así, entonces acá el baño y una oficinita, ¿no? No, esto es más chico, ¿no? Porque es así, el baño, una oficinita acá. Y entonces todo esto era para el culto de Kuan Yin. Y aquí solamente había un sillón y unas mesitas, ¿no? Ya, y entonces como una sala de estar, y acá estaba el altar y tenía espacio sobrado para que entren 20 personas, qué sé yo. Entonces yo en determinado momento consulto al mismo oráculo de Kuan Yin, porque cualquier cosa que vamos a hacer en nuestro local yo lo consulto en el oráculo, y le digo, Kuan Yin, tú sabes que yo para mantener tu local tengo que ir y dar clases en otro lugar y estoy compartiendo mi ingreso con otra institución, pero podría hacerlo aquí en tu mismo local. Entonces tú me das permiso para reducirte el espacio para poder que tu local se pague solo, ¿me das permiso, sí o no? Entonces consulté en el oráculo de Kuan Yin. Kuan Yin dio alto auspicio, significa que Kuan Yin estuvo de acuerdo, así que volvimos a remodelar el local. Entonces lo hicimos así, el altar quedó acá, ¿no? Y acá pusimos mesas y acá se hizo el salón de clases para hacer todas las clases, los cursos de español para chinos y los cursos de I Ching, de Feng Shui, todo en este lugar, ¿no? Y digamos, el espacio de Kuan Yin se redujo a un espacio más privado. Bueno, yo le conté eso al sacerdote taoísta, cuando vino de visita el sacerdote taoísta del Templo de Caballo Blanco de Fuzhou, que es uno de los sacerdotes taoístas que hay acá, de los auténticos sacerdotes taoístas con iniciaciones en las montañas, en China, todo. Le conté cuál había sido el proceso de mi local y cómo consulté en el oráculo y cómo reduje el espacio de Kuan Yin. Le pedí permiso para reducir el espacio y ampliarlo, hacer el salón, y el sacerdote se sonrió, ¿no? Se sonrió, me dijo, Kuan Yin es el único santo que te va a aceptar eso, dijo. Yeah. Entonces, claro, o sea, los dioses guerreros como Quan Con, como otros, no son intransigentes, no dejan su espacio. Y entonces así es como el local ha podido mantenerse todos estos años, ¿no? Gracias a que se utiliza también para hacer clases y todo lo demás. Y bueno, entonces estaba comentando eso en el sentido de que Kuan Yin, dentro de lo que son las deidades chinas,
las deidades orientales en general, es tan flexible que, por ejemplo, en el templo del caballo blanco, que es un templo taoísta, el señor del caballo blanco en su altar ponen el lema de Kuan Yin, Yo Chou Pi Yin. Donde existe una súplica, necesariamente será respondida, ¿no? Que es el lema de Kuan Yin. Entonces, sí es el lema de Kuan Yin, pero por ejemplo, en el caballo blanco también está, ¿no? O sea, lo prestan. El Dharani y la gran compasión, que justo de lo que vamos a hablar hoy día, es un texto que se recita y que en el monasterio lo recita para saludar a cualquier otro santo, no solamente a Kuan Yin. De hecho, nosotros, por ejemplo, vamos al templo del Caballo Blanco, que es un templo taoísta, y cuando vamos con mis estudiantes allá al templo del Caballo Blanco, los saludamos recitando el Dharani de la Gran Compasión, que es de Kuan Yin, ¿no? Y por supuesto que el maestro del templo nos recibe con mucho agrado, y en alguna de las fechas en que digamos, son las fechas de festividades de ellos, porque en la China se festejan los cumpleaños de los santos. En algunas oportunidades los que hemos dirigido los ritos o los que hemos hecho las ofrendas somos nosotros, o sea, mejor dicho, los que hemos hecho los rezos o la parte ritual, mientras los devotos estaban haciendo las ofrendas, hemos sido nosotros justamente con el Dharani, que es de Kuan Yin, ¿no? Entonces, Kuan Yin es, digamos, tan amigable que, por ejemplo, la gente en China tiene confianza en hacer las prácticas de Kuan Yin porque sabe que si se equivoca, si puso mal un papel, si escribió algo mal, si dijo una frase mal, no importa porque Kuan Yin es compasivo, Kuan Yin me perdona y Kuan Yin entiende que lo estoy haciendo con una buena intención. Lo cual es completamente diferente, por ejemplo, hacer una ofrenda a los nagas. Una ofrenda a los nagas es lo totalmente opuesto, ¿no? Por ejemplo, una amiga estaba en Nepal y estando en Nepal, en el mercado, un anciano le dijo, oye, acá tengo ofrenda para los nagas. Y entonces ella compró un paquete que era para hacer ofrenda a los nagas y fue donde el gran maestro Chetsun Rinpoche, el lama transparente que ya nos dejó pues hace como 15 años o 17, 18 años nos dejó. Sí, sí, ya más tiempo. No, ya cerca de 20 años, sí, hace 19 años nos dejó el lama transparente Chetsun Rinpoche, gran maestro. Entonces ella fue y habló con el maestro Chetsun y el maestro Chetsun le dijo, por favor dile al señor que te escriba qué ingredientes tiene este paquete de ofrenda. Entonces ella fue y el señor con su pincelito, en Tibet también escriben, los tibetanos también escriben con pincel, le escribió toda la lista de todos los ingredientes que tenía la ofrenda. Entonces ella le llevó la lista al maestro Chetsun, el maestro Chetsun la leyó y le dijo, mira, le dijo, acá dentro de estos ingredientes hay uno que a veces puede ser falso. No es seguro que sea el verdadero porque a veces es falso. Solo por ese ingrediente que puede ser falso, te recomiendo que no hagas la ofrenda a los nagas. O sea, mejor dicho, si uno hace la ofrenda a los nagas y en la ofrenda puso un ingrediente que es falso, puede haber enfermedades, puede haber accidentes, puede haber pérdidas económicas, puede haber una serie de desgracias. O sea, los nagas son dragones, no son compasivos. Y entonces le dijo, pero como tiene una serie de ingredientes que son sagrados, tienes que llevarlo a tu casa y guardarlo en un lugar especial, no lo puedes botar. Pero tampoco lo puedes usar para ofrendar los nagas, solo por el riesgo de que ese único ingrediente sea falso. Pero no hay forma de que nosotros lo comprobemos. Y así, ¿no? Y entonces, Kuan Yin también está en los monasterios taoístas. O sea, uno va al monasterio taoísta y el monasterio taoísta está en Quan Kun, están los dioses de los 12 animales del horóscopo, está el dios de la literatura, están todos los dioses taoístas, pero además de los dioses taoístas también está Kuan Yin. No recuerdo el nombre con que lo llaman, pero ahí en el altar está con el nombre de Kuan Yin. De hecho, el año 2010, yo llegué para una fecha como la que va a ser este sábado, que es el día 19 del sexto mes lunar. Llegué al monasterio taoísta en Shanghái porque simplemente ese día me levanté y dije,
No vi la fecha, yo no sabía qué día era. Entonces yo simplemente me levanté y dije, hoy voy al monasterio taoísta. Entonces cité a los chicos que estaban en la beca, a los peruanos y mexicanos, y vinieron dos, una chica mexicana y un chico venezolano mexicano. Así que fui con ellos al monasterio y justo los monjes estaban celebrando el día de la iluminación de Kuan Yin. Así que llegué, saludé, justo estaba con el abad del monasterio, estaba ahí, y conversé con algunas cuantas frases, me acerqué a saludar, le dije un momento voy a poner incienso, y como él vio que yo era practicante, entonces cuando regresamos me dijo, sigan, y nos llevó a la sala de visita del monasterio, donde tuvimos una muy agradable conversación, ¿no? Y digamos, yo conservo mucha amistad con los monjes de ahí del monasterio taoísta de Shanghai, ¿no? El Chen Huamiao. Entonces, como decía, Kuan Yin en realidad es un ser que traspasa muchos de los temas de, por ejemplo, de las sectas o de las religiones, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo problema en atender a personas que sean cristianas o judías. Ahora, a ellos nunca los hago que hagan ritos de ofrendas a Kuan Yin porque sé que van a tener problemas por su propia tradición, ¿no? Pero en consulta yo sí los atiendo, en el oráculo de Kuan Yin yo los atiendo de todas maneras y no tengo ningún problema. En cambio, por ejemplo, en el monasterio taoísta, en el templo taoísta del Caballo Blanco, no pueden entrar los católicos, porque como el catolicismo es una religión que excluye o sataniza a todas las otras creencias, entonces se produce un choque. Entonces el católico no está permitido ingresar al templo del Caballo Blanco. Mis estudiantes antiguos, que ya son practicantes pues de Vajrayana, igual que yo, sí ellos van al templo taoísta y los reciben, ¿no? Igual como yo voy a China, yo voy al monasterio taoísta como practicante, ¿no? Entonces ya es diferente. Pero en general, si una persona es, digamos, católica practicante, no se le recomienda que vaya, por ejemplo, a un monasterio taoísta, ¿no? Y si va, que vaya a hacer turismo, ¿no? Pero no puede entrar, digamos, para pedir servicio, para consultar o para hacer ritos. Bueno, entonces no hay problema, doctor. O sea, esto, como digo, pues, hacer las prácticas Kuan Yin en general, no importa en qué tradición sea, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Doctor, ¿cómo quedamos? Bien, profesor. Lo que pasa es que en alguna ocasión leí un Upanishad que decía que a veces las Sagradas Escrituras saben como la leche. Una sola gota de veneno lo puede transformar todo. Entonces, ya ve que hay muchos ritos y gente que utiliza esto de forma diferente, ¿no? Por eso es la duda, ¿no? ¿Se Bueno, acuerdan que hablaba de los ritos de las deidades airadas y eso? O cosas como la santería y esto. No sé, yo creo que hay una sola divinidad, pero como con diferentes corrientes y que luego, no me acuerdo dónde vi, creo que también en un Upanishad dice que las gotas de lluvia se juntan en ríos que van a dar al mar, pero hay otros ríos que se van a formar pantanos. Entonces, pues para no ir a dar un pantano o sí, no perder el tiempo, porque sí. digo, Bueno, cuando me voy a bueno, brincar ahora cuando me sí. voy a brincar al bardo y ando aquí tarareándole en la tonta, ¿no? Pues digo, puta, Sí. no vamos a ocupar el tiempo. Por eso, Vamos profesor. a continuar y ahí va a comprender varias cosas. Sí, sí, profesor, gracias. Perdón, gracias. Ah, no se preocupe. Bueno, en primer lugar, el Dharani de la gran compasión de Kuan Yin, que es el tema que nos toca hoy día, es una de las prácticas del budismo tántrico chino que ha quedado y que se practica en todas las escuelas budistas chinas, aún en las Theravadas, lo incluyen ese texto en los ritos. Y en realidad, el Dharani y la gran compasión es una práctica que viene del tantrismo, se origina en la secta Tiantai o Tendai, y el Dharani era la práctica de expiación de culpas, como el yo pecador, por ejemplo, para el cristiano, ¿no? Entonces el Dharani es la práctica de expiación de culpas, ¿ya? Y a diferencia de muchas de las prácticas del budismo tántrico, porque ojo, cuando hablamos de tantrismo, estamos hablando de prácticas en las cuales siempre se requiere iniciación.
iniciación y transmisión, en el caso del budismo, toma de refugio. O sea, tienes que tomar refugio con un maestro. Pero existen prácticas dentro del mismo budismo chino en las cuales se dice que no es necesario tomar refugio y que basta con que la persona lo haga y ya se autorrefugia. Entonces no tiene que tomar refugio con una escuela, no tiene que tomar refugio con un maestro. Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas del Dharani. El Dharani, la gran compasión, no lo liga necesariamente a una escuela, ¿no? A diferencia de otras prácticas en las cuales sí tiene, digamos, que tomar refugio, y para tomar refugio uno tiene que saber muy bien con qué maestro lo va a hacer. Porque si bien es cierto en Occidente, muchas veces invitan a refugio y hay gente que toma refugio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 maestros. En el Tíbet, en la China, en las zonas donde se practica el budismo, solo se toma refugio una vez con un maestro. Porque la toma de refugio es ingresar dentro del linaje del maestro. A través del maestro uno se conecta con el linaje que viene desde el principio de la fundación de la secta y viene desde más allá de los seres como, en este caso, como Garab Dorje, que Garab Dorje se comunicaba directamente con los planos de los seres realizados. O sea, Garab Dorje no necesitaba ningún intermediario, él era. No, Garab Dorje nació ya iluminado y nació ya en contacto directo con los seres del plano de los seres iluminados, desde que nació. ¿No? Entonces, esos seres son los que dieron, digamos, las transmisiones, iniciaron los linajes. Y a través de un maestro uno se va a conectar con un linaje. Pero ese es para cierto tipo de prácticas. Pero en el caso del Dharani y la gran compasión, no es necesario. Y el Dharani y la gran compasión es una práctica, como digo, que viene del tantrismo chino, tantrismo que en China dejó de existir porque en el siglo V el tantrismo fue perseguido por los emperadores. Entonces, el tantrismo entra a China en el siglo III. El tantrismo aparece en la India en el siglo I, y en el siglo III llega a China, y en el siglo V, entre el siglo V y el siglo VI, es eliminado. O sea, los monjes tántricos son perseguidos y son ejecutados. Pero quedaron prácticas del tantrismo o hechas en absoluto secreto dentro de los monasterios, o como el caso del Dharani, que quedó una práctica simplemente como un rezo, porque en chino no se entiende el significado. Si yo a un chino le escribo un texto del Dharani, lo ve y simplemente dice, parece que es un rezo, nada más. O saben que es un rezo, preguntas, ¿qué significa esta frase? No sé, es un rezo. O sea, porque el Dharani es sánscrito transliterado en chino. Entonces el Dharani en chino comienza con Namo Holatana Tola Yeyi, que viene del sánscrito Namo Ratna Trayaya, que significa me refugio en las tres joyas. Me refugio en las tres joyas significa en el Buda, el Dharma y la Sangha. O sea, el maestro, la ley o la enseñanza y la comunidad monástica. O sea, son mis tres refugios, es lo que me da mi sustento espiritual y es lo que me da, digamos, la protección también, ¿no? Cada una de las tres joyas me va a dar protección y me va a dar el camino para yo alcanzar la iluminación. Entonces comienza con Namo Ratna Trayaya, Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Balokitesvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya. Es como dice el texto en sánscrito, y eso en chino se transcribió como Namo Jolatana Tolaye, Namo Aliye Poluchiti Sopolaye, que Namo Aliye Poluchiti Sopolaye es Namo Arya Balokitesvaraya, pero como sabe, como eso es sánscrito, un chino lo lee y no sabe qué significa, ¿no? Pero todas las 84 frases que tiene el Dharani tienen un significado, ¿no? Bueno, voy a recitar en la velocidad rápida el Dharani una sola vez para que vean qué extensión tiene, ¿no? De la forma como la practica alguien, como yo, digamos, en su práctica diaria, ¿no? Namo Gelatana Tolaya, Namo Liye Polochi, Sopolaya Putista, Topoyamo Casato, Poyamo Chayan Sabla, Fani, Sutana, Siana, Mosicilito, y Mamo Liye Polochi, Sepolanta, con la mano la Chen, si le mojo botas a mesa, como todos sus conciencia, pasando, no pasando, no podíamos mantener tan esto, no por si lucha dicha, lo tiene, si le mojo Putista, Mala, Mala, Máxima, si te estoy.
Chilo, chilo, chiamente, lo faceti, moja faceti, toda la serie, inicio con la gente, no tenemos, vamos, la motilia, si no se me vuelve a hacer con la serie, pasa más con la serie, con los cines, son las cines, cines, son, pudieran, mi tilia, no, sale, dice, no. Payamos los sopamos y todo eso, sopamos y todo eso, sopamos y todo eso, mola, sopamos, no decimos, sopamos, mola, no sopamos y la hacemos mucho, sopamos, sopamos, y todo eso, sopamos, y la voz y todo eso, sopamos, botamos, y sopamos, no la chen, por el sopamos, parece que la sopamos, la moja, la tana, toda la gente, mola, y por los cien, sopamos, sopamos, y tú me la verdad, sopamos. Bien. Bueno, entonces ese es el Dharani cuando se recita en velocidad rápida. En los ritos se hace cantado, ¿no? Pero en la práctica diaria uno lo recita así y entonces uno puede hacer 5 o 7 vueltas en la mañana cuando se levanta, pero de acuerdo a la tradición en que uno practique, ¿no? En mi caso, nosotros practicamos 5 vueltas y otros practican 7 vueltas. Bueno, ¿qué beneficios nos trae la práctica del Dharani? En primer lugar, toda práctica de un mantra va a inducirnos un estado de la mente. Un Dharani es un texto que tiene contenido, o sea, que tiene significado como una historia y que se puede recitar como mantra. Mantra en sánscrito significa herramienta de la mente. Quiere decir que la recitación de un mantra se realiza para generar un estado en nuestra mente. Y si comprendemos nosotros, debemos saber de que para el budismo todo lo que está alrededor de nosotros es también un estado de nuestra mente. Para el budismo todo es una ilusión, todo es un estado de la mente. ¿Alguien vio la Matrix? ¿Quién no vio la Matrix? ¿Vieron la Matrix? Sí, profesor. Muy bien. Lourdes, ¿viste la Matrix? Sí. Ya. La Matrix fue realizada por dos señores judíos, pero que eran practicantes de budismo tibetano, discípulos de un maestro budista tibetano. Entonces, por eso el concepto de la Matrix, cuando la primera película, ¿no? O sea, cuando Neo descubre que todo es una ilusión, es el concepto del estado de realización del Buda. Cuando se descubre que todo es una creación de la mente. Entonces, todo mantra nos va a llegar poco a poco, ir alcanzando el estado en que debemos de comprender que todo es un reflejo de la mente. Eso es número 1. Número 2. El caso del Dharani, el Dharani de la gran compasión, tiene pues algunas frases que son de invocaciones a deidades del tantrismo, ¿no? A deidades del tantrismo que, por ejemplo, que siempre en China, ahora cuando la gente ve esas deidades dice, eso es tibetano. Y muchos de los chinos, o sea, mejor dicho, el 99.999 de los chinos y de los mismos tibetanos, no saben que esas deidades existieron en China cuando se practicó el tantrismo en China, ¿no? Pero como los significados del Dharani ya nunca más se volvieron a hablar en la China, entonces nunca se contó de esos significados o nunca se habla, y la gente que recita el Dharani o que lo canta generalmente no sabe qué es lo que está diciendo o a qué deidades está invocando. Y bueno, y muchos de ellos cuando lo leen tampoco van a tener la capacidad de invocar, porque sabe que para invocar una deidad uno también tiene que tener una conexión, ¿no? Este Sinjamuka, que Sinjamuka es la Dakini Sinjamuka, la diosa de cabeza de león, que es la que elimina las negatividades, la que, digamos, hace, digamos, disuelve las brujerías, por ejemplo. Este Sinjamuka muy poderosa, ¿no? Y Sinjamuka es una de las deidades que se invoca durante la recitación del Dharani. Hay una frase del Dharani que es Shilasen Womuchieye Suopehe en chino moderno. O sea, en chino moderno se lee Shilasen Womuchieye Suopehe. Y cuando el momento que digamos que se realizó la transcripción, tal vez la pronunciación digamos, de esta frase era diferente, pero viene del sánscrito Sira Sinjamuka
Swaha. Entonces está, digamos, invocando a la reina, está invocando a la reina de cabeza de león y Swaha, así sea, ¿no? Entonces hay una invocación a Sinjamuka. Entonces quiere decir de que dentro de todas las frases que yo invoco del Dharani, invoco a Sinjamuka, que Sinjamuka es uno de los seres en el tantrismo tibetano que protege de las brujerías o hace que las maldiciones o las energías de las brujerías regresen al lugar de donde salieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una deidad muy, muy poderosa y hay prácticas, por supuesto, que son propiamente Sinjamuka, pero digamos en el Dharani hay una frase en que se invoca Sinjamuka. O sea, si yo recito 49 veces todo el Dharani, que es la práctica dura, digamos, del Dharani, recitar 49 veces, recité 49 veces un saludo a Sinjamuka, ¿no? Entonces significa que cuando estoy haciendo el Dharani, voy creando también una afinidad, un vínculo de karma con Sinjamuka. Y después, otra deidad que también se menciona en el Dharani, que otra frase del Dharani es Tara Verde, que Tara Verde, Tara, también los chinos, cuando digamos ven las imágenes de Tara Verde, dicen, esto es tibetano. Entonces, en chino se llama Lü Tumu, que Tumu es el nombre de tibetano Drolma, y es traducido al chino, Drolma significa la madre que nos hace pasar, y Tumu también significa la madre que nos hace pasar. Mu es madre en chino, así como Ma es en tibetano. Entonces, Drolma y Tumu es lo mismo, ¿no? Como significado. Ya, pero el otro nombre de Drolma es esto, Tara. Y en el Dharani hay una frase que tal como lo leemos nosotros en nuestra escuela es Tola, 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 Sailini, Sufolaye, que en otras escuelas se lee como Tala, 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 Tilini, Sufolaye, ¿no? Y eso viene en sánscrito Dara, Dara, Tilini, Suvaraya, ¿no? Entonces, la muchacha que está en el camino correcto para alcanzar la perfección. Así sea. Entonces, tara verde, esta imagen de tara verde es la Tseringa, que Tseringa significa la guardiana del compromiso, la que cumple el compromiso. Entonces, ella es de color verde porque el color verde es el color del viento, porque el viento se ve en las ramas de los árboles las hojas son verdes y cuando se mueve las ramas de los árboles sabe que hay viento y por eso es que el viento es verde. Entonces ella está representada verde porque ella va a venir como el viento, o sea, significa que va a venir a ayudarnos en problemas que nosotros tenemos, a sacarnos de algunas situaciones de angustia y ella va a acudir de inmediato porque ella es la guardiana del juramento y justamente su color es el verde porque acude de inmediato, porque acude con la velocidad del viento. Entonces, como decía, el Dharani tiene esas frases, ¿no? Como la invocación de Sinjamuka, ¿no? Tiene la de Tara Verde, y también tiene una frase de invocación a Maitreya, que Maitreya es el Bodhisattva, que va a ser el Buda del futuro, o sea, el Buda de la próxima era, ¿no? Entonces va a ser el Buda de la próxima era, que es esto de Buda Maitreya. Maitreya es el que está en preparación, ¿no? Entonces, Mitili Yenula Chencho Salisani, ¿no? Es Maitreya Narakindi, ¿no? Maitreya Narakindi es un saludo a Maitreya. Y divinidad Maitreya es cuando nuestra humanidad se extinga y en este planeta aparezca una nueva raza, después de que la de nosotros se extinga, que ya nosotros sabemos que en algún momento esta humanidad se va a extinguir por la forma como la naturaleza va. Entonces, en ese momento, cuando aparezca una nueva raza similar a la nuestra, el Buda para esa nueva raza que va a haber sobre la Tierra va a ser Maitreya. Entonces, por eso se le dice el Buda del futuro, ¿no? Entonces, Maitreya, que en realidad un Buda es Bhumi 10 y Maitreya es Bhumi 9. O sea, como decir, un Buda es grado 10 de realización y Maitreya es grado 9 de realización y es un grado altísimo de realización, o sea, él ya está en el Bhumi 9 y entonces a Maitreya también se le invoca que es el Dharani, ¿no? Entonces estaba mencionando que el Dharani, pues, es una práctica en la cual se invoca a diferentes estados, cualidades de Kuan Yin y a seres que están relacionados con Kuan Yin,
¿no? Y por ejemplo, cuando se habla de Estado, hay uno que es Hulu Hulu Mola, Hulu Hulu Sili, ¿no? Ya que Hulu Hulu Mola, Hulu Hulu Mara, que Hulu Hulu Mara significa que yo me puedo transformar en el rey de los demonios para poder luchar contra los demonios. O sea, cuando encuentro la máxima maldad, entonces yo para combatir a la maldad me puedo transformar también en un demonio en ese momento para defenderme. Y esa frase es Hulu Hulu, Hulu Hulu Mara en sánscrito, Hulu Hulu Mara, y en chino es Hulu Hulu Mola, ¿no? Y después viene Hulu Hulu Shiri, que es la otra. Hulu Hulu Sri, Hulu Hulu Shiri, ¿no? Entonces, como digo, son las frases en las cuales también, digamos, se da transformaciones, y justamente esa frase Hulu Hulu Mola, Hulu Hulu Shiri, cuando uno está en un lugar donde existe fantasmas o presencias demoníacas que perturban el lugar y uno recita el Dharani, en el momento que uno lo está recitando, en ese mismo momento, si uno tiene una práctica constante del Dharani y lo practica todos los días, cuando uno esté en un lugar así y uno recita el Dharani, uno se va a transformar en ese momento justamente en el rey de los demonios para subyugar a los demonios, ¿no? Entonces, esa es una de las frases, por ejemplo, que tiene el Dharani, ¿no? Y tiene incluso, tiene también una frase que es esto, a ver, ¿cómo es? Oye, monuso, pojosito de conjunso, mojosito de eso, mola nula sopeja, ¿no? Hay una frase, mola nula sopeja, donde se saluda a Kuan Yin de la siguiente manera, se dice, tú que tienes cara de chancho, así sea, o sea, tú que tienes cara de cerdo, así sea. El cerdo, por lo menos para los chinos, el cerdo es pues el animal más torpe que existe, ¿no? Ya, pero bueno, puede ser cerdo, puede ser jabalí. Entonces significa que Kuan Yin puede manifestarse de cualquier manera, como el ser más poderoso, o como el ser más simple, o como el ser más tonto. Y a pesar de que se puede mostrar como el ser más tonto, que es el cerdo, tiene todo su máximo poder escondido dentro de ella, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el Dharani pues, es una práctica en la cual se va, digamos, a invocar a una serie de cualidades de Kuan Yin, o sea, nombrar una serie de cualidades de Kuan Yin, invocar a una serie de seres que están relacionados con Kuan Yin, ¿no? Como Tara Verde, como Sinjamuka, como el Buda Maitreya. Y así. Entonces, esta práctica nos ayuda a limpiar un espacio. Esta práctica pues, se puede usar cuando una persona va a fallecer, porque Kuan Yin es discípulo del Buda Amitabha. El Buda Amitabha es el señor del paraíso del oeste, de la tierra pura, el que se llama, claro, la tierra pura, el paraíso del oeste, es Sukhavati, ¿no? Entonces el señor de Sukhavati es el Buda Amitabha, y tanto Kuan Yin como Daiseishi son los discípulos de Amitabha, y al ser Kuan Yin discípulo de Amitabha, tiene una conexión con su maestro, y un practicante del Dharani, porque hay los que practican el Powa para renacer en tierra pura, pero si uno practica solamente el Dharani, no hace Powa ni ninguna otra cosa, pero practica todos los días el Dharani, y uno al momento que va a fallecer, uno está en el momento que desencarne, van de una serie de seres que están relacionados con esta tradición, lo van a llevar también a la tierra pura, el paraíso del Buda Amitabha, ¿no? Entonces el Dharani es una de las prácticas con las cuales, como budistas, nos preparamos para la buena muerte, para que en el momento de que muramos, no nos perdamos en el bardo y podamos ir a la tierra pura, ¿no? Además de eso, sirve para purificar los espacios, ¿no? Sirve también para ayudar a los enfermos a recuperarse. O sea, si yo tengo el altar de Kuan Yin, coloco un vaso de agua y recito 49 veces el Dharani, ese vaso de agua se lo voy a tomar una persona enferma y voy a ayudar a su recuperación. No significa que no tenga que ir al médico, sino que voy a ayudar para que su curación sea más efectiva, más rápida, o para que encuentre un buen médico, ¿no? Porque crea vínculos de karma. Después también en el Feng Shui, cuando hay estrellas nefastas, las estrellas anuales, dice, ay, tengo la estrella 5 en la puerta, me va a ir mal todo el año. Entonces recito el Dharani 49 veces en el altar de Kuan Yin y echo el agua que se ha puesto ahí en el altar,
la he hecho, la asperso con una rama de ruda o con una rama de álamo, la he hecho ahí en la parte de la puerta de la casa mientras digo Namo Quan Sin Pusa, Namo Quan Sin Pusa, Namo Quan Sin Pusa, y lo voy echando, ¿no? Y así. Entonces, como digo, va a tener una serie de usos. También puedo usarlo para pedir cosas válidas, por supuesto, ¿no? Quiero tener una mejor afinidad de karma de pareja. Siento de que mis afinidades de karma de pareja no son buenas, que siempre me encuentro con personas que me hacen sufrir y quiero encontrarme con alguien con que pueda llevarme bien. Entonces hago mi pedido a Kuan Yin y todos los días recito el Dharani, ¿no? Entonces digo, Kuan Yin, voy a recitar el Dharani 1000 días, voy a recitar el Dharani 100 días, todos los días. Y entonces sí hago mi pedido, ¿no? Y así. Entonces, como decía, y es una de las prácticas que no necesita iniciación. No se necesita iniciación porque uno se autoinicia. Porque el Dharani comienza diciendo, me refugio en las tres joyas. O sea, yo me refugio en las tres joyas. Entonces, si me refugio en las tres joyas, yo me estoy refugiando en los tesoros del budismo, o sea, en el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, es una autoiniciación, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profesor, a mí me cuesta muchísimo trabajo hacerlo en chino. O sea, trato la verdad no puedo, profesor. Le busco y trato. Entonces lo busqué en sánscrito, se me hace un poco más fácil, pero también, Dios mío, es bien difícil. Pero puede hacerlo en sánscrito, puede hacerlo en sánscrito, está muy bien. Lo importante es que lo haga continuo. O sea, no importa si lo pronuncia bien o lo pronuncia mal, sino que lo haga continuo. Con respecto a la pronunciación, existen diferentes historias en las diferentes tradiciones donde los maestros nos dan a entender que lo más importante es la práctica continua y no importa si uno lo pronuncia bien o mal. Sobre todo en prácticas como, por ejemplo, el caso del Dharani, que es de Kuan Yin, que es el vuelo de la compasión. Como dije hace un momento, Kuan Yin perdona los errores. Lo que Kuan Yin, digamos, recibe es la intención. Mientras la intención sea correcta y pura, Kuan Yin lo ayuda. Entonces no importa que la pronunciación no esté bien. Por ejemplo, ¿no? Hay una historia de una señora en Taiwán. En Taiwán había una señora que ya estaba jubilada, era viuda, ya estaba retirada y ella todos los días practicaba, tenía su templito en su casa, su espacio para práctica, como su pequeña capilla, y ahí ella practicaba todos los días, hacía su rezo, su meditación. Y sus hijos, como la señora vivía ella sola, le consiguieron una empleada que venía de una aldea de pescadores, ¿no? Es como dicen Minnan, ¿no? De Minnan quiere decir de la zona donde provienen en realidad muchos de los taiwaneses, la zona del campo de Fukien, ¿no? Pero es la zona en realidad de las aldeas de pescadores. Entonces dice que la trajeron, le trajeron una de Minnan bien negrita, porque los pobladores de la zona de las aldeas de pescadores pues son quemados por el sol, ¿no? Y entonces la señora practicaba todos los días y la empleada, la sirvienta que le trajeron los hijos, veía que ella tenía muy buen semblante, se leía muy bien y para la edad que tenía un rostro que era mucho más juvenil, con mucha vitalidad. Entonces la sirvienta quería también aprender. Señora, le dice, por favor, yo también quiero practicar lo que usted hace, quiero aprender. Entonces la señora dice, bueno, entonces tú debes recitar Ami Tuofo. Ami Tuofo, ¿qué es esto? Ami, no, Namo, dice Namo Ami Tuofo. Namo Amitofo es, digamos, me refugio en el Buda Amitabha, en chino, Namo Amitofo, que es lo que se le recomienda a mucha gente que no conoce nada del budismo, si dice solamente recita Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo, y es, digamos, una práctica que siempre va a ser beneficiosa. Entonces, pero la sirvienta no sabía leer ni escribir, era una iletrada, entonces escucha Namo Amitofo y lo transforma a su dialecto en Lemu Agi Tofu. Entonces ella recita Lemo Agi Tofu, que significa limón. ¿Cómo se llama la otra? Ñame, que es la papa china, la yuca china, el ñame.
no sé si conoce el ñame del doctor, bueno, ñame y tofu. Entonces ella decía, ¿no? Decía limón, ñame, tofu, limón, ñame, tofu. O sea, lemo y tofu, lemo y tofu, lemo y tofu, lemo y tofu, que es lo que ella entendió. Entonces, todos los días estaba la señora, la pobre señora, estaba lemo y tofu, lemo y tofu, lemo y tofu. Y de repente hubo un naufragio de un barco de pescadores en la aldea natal de la señora, hubo un naufragio y era un barco donde estaba, era pescador un hijo de ella, estaba embarcado y la señora estaba desesperada porque quería saber de su hijo y la ama, como digamos, como la vio que estaba tan, digamos, desesperada y era pues su fiel sirvienta que la atendía con mucho cariño, le regaló un pasaje en avión para que pueda viajar a su pueblo y ver cómo estaba su hijo. Entonces la señora viajó y cuando llegó, dijeron, no hay sobrevivientes, solamente están llegando los restos del barco y solo llegan cadáveres. Entonces la pobre mujer estaba esperando ahí en el puerto y el tercer día del naufragio aparece el hijo de la señora, el único sobreviviente. Y entonces le pregunta, oye, ¿y tú cómo te salvaste? Ah, le dice, estaba nadando, ya no tenía fuerzas para nadar y de repente vi un costal de ramas de limón. Así que lo usé como flotador y con eso pude flotar. Y tenía hambre y encontré un barril lleno de tofu y encontré un barril lleno de ñame. Así que eso fue lo que comí. Entonces, que era lo que la mamá todos los días recitaba, ¿no? Namo, lemo, oye, tofu, ¿no? O sea, o sea, limón, ñame y tofu, ¿no? Sí. Tengo una anécdota que cuentan los maestros que es divertida, pero que no da a entender de que no importa, o sea, no importa, lo importante es que tú lo estés repitiendo siempre, que la práctica sea constante, ¿no? Después el maestro Norbu Rinpoche también contó una vez en un retiro que había justamente por el motivo este de la recitación, él contó un retiro que había un monje de un monasterio, o sea, un monje de alto nivel de monasterio, que estaba paseando por la orilla del río y de repente escuchó que en una cueva había un yogi que estaba haciendo la práctica de Vajrakilaya. Vajrakilaya es un Buda o un Yidam que se manifiesta como purva, o sea, como un cuchillo de 3 filos. Entonces, porque Vajrakilaya es como un cuchillo para matar a los demonios. Y entonces el monje escuchó y se acercó, y cuando el yogi terminó de hacer su práctica, el maestro del templo se acercó y le dijo, disculpe señor, pero usted está pronunciando mal el mantra. Así, dice, ¿cómo es? Mire, el mantra es Kili Kilaya, no es Chili Chilaya, sino es Kili Kilaya, ¿no? Porque Barra Kilaya, ¿no? Yo hablaba Kili Kilaya, ¿no? El yogi tomó el purva, tomó el puñal que representaba al Barra Kilaya, y entonces dijo, a ver, vamos a ver, Kili Kilaya, y lanzó el puñal contra la roca y el puñal chocó y rebotó. No funciona. Entonces dijo, Chili Chilaya, y lanzó el puñal y el puñal se hundió en la roca. Entró en la roca como si fuera mantequilla. Entonces el monje vio, o sea, el poder que tenía este señor que hacía que el puñal entre en la roca cuando recitaba su mantra, que le dijo, usted tiene que ir al templo, usted tiene que ir al monasterio a dar la iniciación de Kilaya a los monjes. Usted ya tiene gran poder en la práctica, así que usted tiene que dar la iniciación. Y lo lleva al monasterio para que él dé la iniciación de la práctica de Vajra Kilaya a los monjes. Y todos los monjes reciben la iniciación con este practicante que no era ningún maestro, sino un practicante simplemente desconocido, pero que tenía el poder, que es lo que vale. Y entonces reciben la iniciación con Chili Chilaya, y por eso en esa secta, en ese linaje, a partir de ese momento, todos los monjes recitan ese mantra con Chili Chilaya y no con Kili Kilaya, como es en los otros monasterios. Es igual como nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra recitación del Dharani con otra pronunciación diferente a las otras sectas chinas, ¿no? Ya, porque los otros dicen Namo Gelatana Tolayeye y nosotros decimos Namo Gelatanu Tolayeye, ¿no? Y así, ¿no?
Entonces, y bueno, entonces no voy digamos, a decir frase por frase, pero tenemos una pronunciación que es diferente. Entonces, cada escuela tiene su propia pronunciación. Entonces, como digo, en ese sentido, si una persona tiene miedo de que va a pronunciar mal, dice, ay, pero yo no soy bueno, no importa. O sea, lo importante es que lo haga. Lo importante es que lo haga, lo importante es que persista en la práctica, ¿no? Entonces, Rubén estaba preguntando sobre la versión tibetana. La versión tibetana del Dharani y la Gran Compasión es diferente, no es la versión original del sánscrito. La versión tibetana es el Gara Mantra, que es el famoso Namo Ranaya Ya Ya Namo Aryachana Sagara Vairochana, ¿no? Esa es la, digamos, la tibetana, donde tiene una invocación a Vairochana, que es el Buda del Sol, ¿no? Y es una versión bien corta donde no tiene invocación a Tara Verde, sí, pero hay después es menos de la mitad de las frases del texto original de sánscrito. El único sitio donde se practica tal como era el texto del sánscrito original completo es en China. Aunque se hace la versión transliterada en chino, pero está todo el texto completo. Y de todas maneras, a través de los siglos que tiene esa práctica, porque más o menos eso debe tener como unos 1500 años que se practica en China, ya tiene un gran poder, esa la recitación del Dharani, ¿no? De todas maneras, si a alguna persona le interesa alguna práctica del budismo y no sabe qué hacer y quiere aprender algo bueno, yo le recomiendo que practique el Dharani, ¿no? El Dharani es una buena práctica, es una buena forma, además de autoiniciarse, no tiene que seguir una escuela, no tiene que seguir un maestro, y después de que tenga practicando eso algunos años, tal vez encuentre un maestro adecuado con el cual usted sienta que puede irle bien y que puede desarrollar su camino, porque recuerde que para tomar refugio, siempre hay que estar convencido de que se está con el maestro correcto, porque el refugio se toma una sola vez en la vida. Y el refugio, de acuerdo a la teoría del budismo, nos va a ligar a un linaje, no solo durante esta existencia, sino durante todas las próximas vidas que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, entonces ya saben cuáles son los beneficios de practicar el Dharani, cuál es el poder de Kuan Yin, cuál es la cualidad de Kuan Yin. Y este sábado es en el calendario chino, este sábado 5 de agosto del 2023, va a ser en el calendario chino el día 19º del sexto mes lunar, en que se celebra la iluminación de Kuan Yin, y por eso es que hoy día estoy, digamos, haciendo esta charla, debido a que se aproxima esa festividad, y para que las personas que deseen ese día conocer algo de la práctica de Kuan Yin pueden buscar en internet. También hay recitaciones del Dharani, busquen como Dharani de la Gran Compasión o Mantra de la Gran Compasión, y hay muchas versiones cantadas que son muy bonitas, que no son nada aburridas, y lo pueden poner ese día, el día sábado, si es que ustedes mismos no saben recitar. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. En realidad me siento muy contento de haber tenido tanta concurrencia. Feliz de estar reunido con ustedes. ¿Puedo hacer una ¿Sí? última pregunta, perdón? Por ¿Sí? favor. Cuando hago el Dharani, ¿debo de visualizar algo? Porque, Nada, absolutamente nada. porque ahora lo que hago con el mantra de Manjuri, trato de visualizarlo y hago el mantra de Manjuri. El mantra de Manjusri sí se trata de visualizar, pero en el caso del Dharani no se debe visualizar absolutamente nada. Ok, gracias, profesor. Encantado. Bueno, muchas gracias a todos. Salud y felicidad, armonía en sus hogares. Éxito a Gracias, todos. profesor. Lo propio para usted. Muchas gracias, estaba genial. Gracias, Gracias. profesor. Arigato, sensei. Gracias.